dato muy importante del año 2018, en donde nos dice que América Latina podría aumentar el 14% de su PIB con la incorporación de las mujeres a la laboral. Imagínense este dato tan importante. Solamente con la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, en 5 años pudiera aumentar el 14% de su Producto Interno Bruto. Datos interesantes para nosotras las mujeres. Entre el 30 y el 40% de las mujeres en América Latina están comprometidas en emprendimientos. Un dato bien importante que vale la pena resaltar de esto, o un aspecto importante a resaltar de este dato, es que muchos de esos emprendimientos son emprendimientos familiares, que también muchas veces se ven afectados porque estas mujeres también son cabezas de hogar, son las personas y de mantener el hogar o la casa. ¿Okay? Las mujeres, esto pudiera ser una noticia desalentadora, donde dice que las mujeres ocupan solamente el 10% de las posiciones de alto nivel en las empresas, pero ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Lo vemos como un escenario favorable o lo vemos como un escenario desfavorable? Yo lo veo como un escenario favorable, y muchas personas dirán, bueno, pero ¿por qué? Es muy poquito, ese porcentaje realmente es muy poquito. Y lo veo favorable sencillamente porque eso quiere decir que nosotros entonces tenemos espacio para estar allí. Tenemos espacio para poder cubrir esos cargos importantes en las empresas, ¿ok? Se estima que en las empresas en donde las mujeres ocupan cargos importantes, que sean 2 o más mujeres, tienen garantizado el alto desempeño, o sea, el éxito. Son empresas que tienen alto desempeño y tienen garantizado los aspectos de eficacia organizacional. Es decir, que cuando hay mujeres en cargos importantes, esa empresa tiene un gran porcentaje de posibilidad de cumplir sus metas y de cumplir sus objetivos. ¿Ok? Entonces, seguir ignorando en las organizaciones lideradas por hombres o por mujeres, ¿ok? Seguir ignorando que el talento de las mujeres y su contribución a la prosperidad global es simplemente inaceptable. No podemos ignorar esto. Tenemos que, cada vez, la gestión como líderes de las empresas, aceptar, inculcar, nombrar y alzar la voz para decir que nuestra gestión es realmente importante en las organizaciones. Es unánime entonces que nuestra participación o nuestra inclusión es la clave muchas veces para el éxito y el desarrollo del futuro de muchas organizaciones. Yo quisiera hablar de cosas, de herramientas, de tips, de claves para el éxito en este corto plazo, no sé, de estudios, de estadísticas, de qué podemos hacer nosotras las mujeres para tener éxito en ese liderazgo femenino del que hoy día se ha hablado tanto. Pero más bien hoy quisiera reconocer qué son esas cosas que nosotras tenemos, que son sencillas, que no son ninguna fórmula científica, y que esta presentación que hoy estamos dando a través de esta vía sirva para refrescar esas características o herramientas que nosotras mismas ya tenemos. Entonces, veamos aquí cuáles son esas herramientas que nos van a hacer a nosotras ser un poco más exitosas, que nos van a hacer muy exitosas. Son sencillas, son básicas, ya la tenemos, y lo que yo espero es que la reconozcamos. ¿Por qué yo coloco de primera ser observadora? Nosotras debemos ser observadoras siempre. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir identificar en el entorno las oportunidades que tengamos para poder tener éxito, para poder cambiar muchas veces nuestra forma de trabajo. Nos va a permitir anticiparnos a situaciones, nos va a permitir anticiparnos a escenarios favorables o desfavorables. Nosotras no podemos estar en la vida distraída, y para tener ese liderazgo exitoso tenemos entonces que ser bien, pero bien observadora. Una herramienta básica, como ven, no tiene ninguna fórmula científica. Sigamos, nosotros tenemos que estar en preparación continua, pero continua. Ya yo tengo 5 carreras, tengo 17 años de experiencia en venta, pero me tengo que seguir preparando. ¿Por qué me tengo que seguir preparando? Bueno, sencillamente tengo que darme la oportunidad de aprender de los demás. Eso es preparación continua. Que tengo que buscar nuevas formas de hacer las
cosas y para eso debo buscar siempre especialización. Sí, yo soy una de las principales mujeres que alza la voz cuando dice que nosotros debemos siempre estar en preparación continua, porque quien decide no hacerlo simplemente mutila su crecimiento. Pero debemos darnos, cuando en este punto quiero focalizar o rescatar, que debemos aprender de ese grupo al que nosotros lideramos, de ese equipo. Debemos, por eso coloco preparación continua. Debo darme la oportunidad de aprender de ese entorno donde estoy. Tener humildad, y lo coloco exactamente después de la preparación continua, porque muchas veces nosotros creemos que no lo sabemos todo y creemos que nuestra experiencia es suficiente para tomar decisiones, para cambiar aspectos importantes o tomar decisiones en las organizaciones. Tener humildad para aceptar los errores que cometimos, tener humildad para aprender de los demás es clave para nosotros tener un liderazgo femenino impecable. Las mujeres tenemos habilidades de comunicación natas. Nosotras hablamos en promedio 5.000 palabras al día y los hombres hablan menos por una razón genética. Eso es una historia, cuando en la prehistoria, cuando los hombres salían a cazar, necesitaban estar siempre en silencio para poder cazar. Y nosotras las mujeres nos quedamos en casa cuidando niños, haciendo cuidados del hogar. Y cuando ellos llegaban, soltábamos todas las 5.000 palabras. Eso, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, sigue siendo más o menos igual, aunque ellos no van a cazar y nosotras no todas nos quedamos en casa, pues sigue siendo igual. Pero ¿por qué yo coloco aquí tener habilidades de comunicación? Aquí estoy precisamente hablando no de ese tipo de comunicación de las 5.000 palabras, sino de la comunicación asertiva. Nosotros tenemos que cuidar que nuestro lenguaje se entienda, que las cosas que nosotros decimos, las personas puedan entenderlas y aplicarlas. Por eso coloco aquí cómo comunicar, cómo transmitir, prepararnos para eso. Y en estas herramientas que estoy colocando aquí, 5 herramientas, coloco de última, no por menos importante, nosotras que las personas nos crean y que confíen en nosotros. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, ante todo, lo más importante y global, es tener confianza en nosotras mismas. ¿Cómo logramos esto? Bueno, teniendo seguridad en nosotras mismas. Esto tampoco es una fórmula científica, lo dicen los libros, lo dice Internet, lo dice Instagram, lo dicen los estados de WhatsApp. Tener confianza en nosotros es clave para poder avanzar. Hay además una serie de características que nosotras como líderes tenemos que desarrollar. Puede que las tengamos o no, lo primero que hay que hacer es reconocerlas, y esto quiero rescatar y que quede bien claro, que si nosotros nos revisamos, vemos que cada una de estas cosas tenemos, y por eso están aquí, porque quiero que simplemente las reconozcan, no que las aprendan, sino que las reconozcan. La primera, visión de futuro. ¿Por qué nosotros tenemos que tener visión de futuro? Nosotros tenemos que ser capaces de ver los futuros posibles de la organización que lideramos. Nosotros tenemos que ser esas personas que en el tiempo puedan ver cuáles son los escenarios favorables para la empresa o no. Una visión de futuro no es simplemente decir qué va a pasar, sino también, cuando digo que tenemos que tener visión de futuro, es desarrollar la capacidad de compartir lo que nosotros vemos con los demás. Visión de futuro, y que esa visión de futuro la podamos compartir. Mirar un futuro no solo para mí, sino para todos. Hay estudios que consultamos que dicen que en este aspecto, en esta característica, nosotras las mujeres estábamos un poquito por debajo de los hombres, porque no por no ser visionarias, sino porque no teníamos la capacidad, o sea, veíamos el futuro, pero no lo podíamos compartir, no teníamos esa habilidad para compartir esa visión que podíamos ver. En segundo lugar, o como segunda característica importante para nuestro liderazgo femenino, coloco la pasión. Nosotros tenemos que ser apasionados por lo que hacemos. No es un tema irracional que tiene que ver con
con más un tema emocional. No, más bien hablo de la pasión como esa parte honesta con nuestros propios proyectos, esa parte honesta o esa parte de compromiso con lo que estamos haciendo. Buscar reconocer y conseguir realmente lo que estamos buscando. La tercera característica habla sobre la valentía. Ser valiente o ser cobarde, no tiene que ver con eso. Nosotros, más bien cuando hablamos de valiente, tenemos que ser capaces de tomar, por ejemplo, decisiones difíciles, hacerse cargo. Cuando digo ser valiente, yo soy valiente cuando me hago, cuando reconozco que mis malas decisiones han entorpecido, por ejemplo, un proceso de crecimiento. Ser valiente en el liderazgo quiere decir que yo puedo reconocer entonces que lo hice mal y también puedo reconocer que debo cambiar la forma de hacer las cosas que, por ejemplo, estoy liderando. Sabiduría, ¿por qué debemos ser sabios? No estoy hablando de conocimiento, no estoy hablando de que debemos prepararnos porque eso ya lo nombramos. En este aspecto, la sabiduría, o a lo que me refiero, no es simplemente el hecho de ser sabelotodo. Hablo de asumir que es imposible que yo lo sepa todo. Allí es cuando realmente soy un líder sabio, que me puedo equivocar, reconocer que lo puedo hacer mal y aceptar, por ejemplo, cuando una persona lo hace bien, hacer que esa persona lo cuente y demuestre lo que hizo. Un liderazgo de equipo, un líder de equipo, perdón, cuando reconoce que uno de sus participantes fue el que hizo el trabajo y lo saca a la luz pública, eso es sabiduría. No decir yo lo hice, sino lo hicimos todo y que sea la persona que lo hizo bien quien lo diga, quien salga a la luz pública. Entonces, asumir que es imposible que nosotros lo sepamos todo y que estamos dispuestos a aprender, aceptar que quizás las primeras veces en que hacemos algo no lo vamos a hacer del todo bien, pero sobre todo estar dispuestos a aprender. Eso es la sabiduría en este aspecto. Coloco generosidad porque nosotros, hablo de generosidad como no ser egoístas en lo que conocemos, compartir esos conocimientos y el poder que tenemos en nuestros cargos, hacer que los otros se luzcan con los créditos y los reconocimientos, ahí somos generosos. Como pueden ver, cada característica del líder que coloco aquí, visión de futuro, pasión, valentía y generosidad, se entrelaza uno con el otro.